Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy hablaremos de una fotógrafa muy especial, una de las figuras más importantes del círculo íntimo del Führer, aunque casi nunca apareció en los eventos públicos. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la historia contada y no contada de Eva Braun. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Ivana Paula Braun nació el 6 de febrero de 1912 en Múnich, la capital de Baviera, en el Imperio Alemán. Era hija de Friedrich Braun, maestro de escuela, y Francesca Kumbega. Eva era la segunda de 3 hermanas, Ilsa Ruth y Margrit Bertha, la más pequeña. Sus padres se separaron cuando ella tenía 9 años, en 1921, pero volvieron a casarse al año siguiente, básicamente por razones económicas, ya que la gran inflación que estaba arrasando con la rápida subida de precios sin límites producía una crisis económica, por lo que destruía la economía alemana. Eva tuvo una infancia idílica, amante de los deportes, en concreto del atletismo, actividad que nunca dejó de lado, y de las novelas del oeste. Estudió en un centro católico y después fue a la Escuela de Comercio del Convento de las Hermanas Inglesas, en un municipio en el distrito de Rutland, Simbach am Inn, donde resaltó en el atletismo. A los 17 años consiguió trabajo en el estudio del fotógrafo oficial del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido político de extrema derecha en Alemania, en el estudio de Heinrich Hoffmann. Al principio trabajaba como dependienta, pero pronto pasó a ser también fotógrafa. Con 17 años conoció en el estudio a Adolf Hitler, en Múnich, 23 años mayor que ella. Lo presentaron como Gea Wolf, y en ese momento tenía 40 años. Hitler fue a realizarse una larga sesión de fotos. Ella fue a comprarle comida. Le trajo pastel de carne bávaro y cerveza, pero Hitler era vegetariano y no bebía alcohol, aunque se quedó prendado de las piernas de la chica. Ella era casi un ejemplo de la raza aria, a la que Hitler quería perpetuar como dominadora del mundo. Eva Braun era rubia, pelo corto, ojos azules, con aspecto nórdico y siempre sonreía. Vestía a la moda, fumaba, se maquillaba, no quería tener hijos, le gustaban las fiestas, el champán, los viajes y el jazz, aunque tenía una personalidad tímida y de aparente entereza. Eva no sabía quién era él, no leía los diarios, pero después lo supo rápido. 3 años después, su hermana menor, Gretchen, también empezó a trabajar en el estudio con ella, por lo que alquilaron un apartamento para vivir juntas. Su hermana siempre la acompañaba en sus viajes con Hitler a Uebersalzberg, una zona montañosa en Baviera, donde él tenía su residencia en la montaña. En una de sus cartas, Eva le dijo a un familiar que Hitler era un señor de cierta edad y con un bigotillo gracioso. Adolf Hitler vivía con Hilly Gauwald, su medio sobrina, ya que era la hija de su medio hermana, hijos los dos del mismo padre, Alois Hitler, un funcionario de aduana de nivel medio. La chica tenía 17 años y él 36 cuando acabó viviendo en el apartamento de Hitler, en Múnich, empezando a estudiar medicina, aunque nunca la acabó. Gilly se convirtió en su obsesión, ya que era una chica exuberante, alegre, simpática, sexy y frívola, muy caprichosa, encantadora, provocativa, pero poco culta, guerrera y grosera. Por lo visto tuvo relaciones sexuales con su propia sobrina, ya que era un gran solterón
que coleccionaba romances, o eso decían, para crearle fama de ser un titán y superhombre. La chica entró en el círculo más íntimo de Hitler, junto con sus amigos y conocidos, pero él mantenía un control estricto sobre ella, siendo muy posesivo y dominante. Cuando se enteró que estaba manteniendo una relación con su chofer y amigo personal, la obligó a terminar la relación, y a él lo despidió, y ya no se volvió a relacionar con amigos sin estar controlada. Siempre estaba él a su lado o alguien de confianza, por lo que la chica se sentía muy oprimida. En septiembre de 1931, Gilly y Adolf tuvieron una discusión porque ella quería irse a Viena para seguir con sus lecciones de canto y él no se lo permitió. Adolf se fue a Nuremberg para una reunión y al día siguiente, Gilly Gauwald, de 23 años, apareció sin vida con un disparo en el pulmón, que supuestamente se disparó ella misma con una pistola de su tío. Gilly había sido muy importante para Hitler, y después de su fallecimiento, Adolf y Eva comenzaron a verse más a menudo. Ella tenía una gran obsesión con él, estaba deslumbrada, se desesperaba cuando no le contestaba. Cuando ocurrió lo de Gilly, pasó a ocupar un papel más importante en su vida, aunque siempre con intermitencias y en la clandestinidad y el anonimato. Casi un año después, en agosto de 1932, con 20 años, Eva Braun se intentó quitar la vida disparándose en el pecho con una pistola de su padre, aunque no lo consideraron un intento serio. Tan solo una llamada de atención para Hitler. A finales de ese año, Adolf Hitler y Eva Braun ya mantenían relaciones. Como Eva trabajaba de fotógrafa para el estudio del fotógrafo de Hitler, podía viajar como parte de su comitiva. En otra época de su vida, mayo de 1935, con 23 años, Eva sentía que Hitler no le dedicaba el tiempo que ella quería o necesitaba, por lo que se tomó una sobredosis de pastillas para dormir. 3 meses después, le compró para Eva y su hermana un piso de 3 habitaciones en Múnich. Eva se movía como si no sucediera nada. Iba siempre muy bien vestida, bebía champán, que lo adoraba, comía en restaurantes caros y hacía fiestas en su piso. Un año más tarde, le regaló una finca en el distrito más grande de Múnich, Bogenhausen, el barrio noroeste de la ciudad. Con 24 años, en 1936, siempre lo acompañaba cuando iba a su segunda residencia alpina y lugar de descanso, en Beguf, en los Alpes bávaros. Aunque mayormente ella vivía en Múnich y también tenía un apartamento en la nueva Cancillería del Reich, en Berlín. Eva Braun acompañó a Hitler por primera vez a una concentración anual del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán como parte del equipo de fotógrafos. Y a Angela Gauwald, la medio hermana de Hitler y madre de Gilly, no le gustó la presencia de la querida de Hitler, por lo que poco después la despidieron de su puesto de ama de llaves de su casa de los Alpes de Baviera. A partir de ahí, se empezó a ver a Eva como alguien intocable. Adolf Hitler se creía muy atractivo para las mujeres, y según su ideología fascista, los líderes eran los hombres y las mujeres eran solo amas de casa, por lo que quería seguir siendo soltero para explotarlo y beneficiarse. Porque nunca aparecieron juntos en público, tan solo una vez en los Juegos Olímpicos de Invierno del 36, que ella se sentó cerca de él. Nunca se supo de su relación hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Eva nunca durmió en la misma habitación que Hitler, sino que tenía sus propias dependencias en su residencia de Berlín, y también en el búnker, donde acabaron sus días. Eva no tenía influencia en las decisiones de Hitler y en su política. Sus aficiones eran la música, el cine y el deporte. Llevó una vida sin ningún interés en la política ni en temas del gobierno. Una vida privilegiada y protegida, y tan solo después de que los nazis se volcaran en una guerra total, que forzaran todos sus recursos, humanos, agrícolas, militares, industriales, científicos, naturales y demás, en 1943,
ya que la suerte se inclinaba del lado aliado, por lo que Hitler aplicó restricciones económicas en su imperio, que ya estaba empezando a cuartearse, y supondría una posible prohibición de los lujos y cosméticos de las mujeres. Eva, muy irritada y molesta, habló con Hitler sobre este tema, y él dio indicaciones para que se paralizara solo temporalmente la producción de cosméticos en lugar de su prohibición total. Pero a ella nunca se le permitió intervenir en conversaciones de negocios o políticas, y tenía que salir de la habitación cuando estaban los ministros del gobierno. Ni tan siquiera fue miembro del partido nazi. Eva Braun cobró un sueldo del estudio fotográfico hasta 1943, ya que nunca dejó de trabajar para el estudio de Heinrich Hoffmann, realizando muchas fotografías del círculo del dictador, y vendidas muy caras. También tenía el puesto de secretaria privada de Adolf Hitler, por lo que siempre podía entrar y salir sin acreditación de la Embajada del Reich, aunque igualmente utilizaba unas escaleras traseras de una entrada lateral. En una ocasión, mirando una foto de un ministro británico sentado en un sofá del piso de Hitler, se reía mientras leía lo que estaba escrito. ¿Si supiera lo que ese sofá ha visto? Eva Braun solía cambiarse hasta 7 veces al día su vestuario. Le gustaba bañarse desnuda en el lago Königssee, un lago alargado rodeado de altas montañas. Era una forma de honrar los principios nazis de culto al cuerpo. Aunque a Hitler no le gustaba, al igual que detestaba el maquillaje de Eva y que fumara. En 1944, su hermana Gretchen se casó con un comandante de alto rango, miembro del séquito de Adolf Hitler, Hermann Fegelein, y Adolf utilizó como excusa esta boda para que Eva pudiera salir en actos oficiales, presentándola como la cuñada de Fegelein. Cuando éste intentó huir de Alemania en los últimos días de guerra, lo detuvieron y Hitler mandó ejecutarlo, fusilándolo en el jardín de la Cancillería del Reich en abril de 1945. En 1943, Hitler ordenó ampliar y reformar una casa de vacaciones que había comprado en Obersalzberg, una zona montañosa en Baviera. Se le añadió un cuerpo lateral al edificio principal y en los alrededores se hicieron más construcciones. Se valló el terreno y las demás viviendas de la montaña las compraron los nazis y las derribaron. Por lo que allí, Eva, Hitler y los demás se encontraban separados del exterior. Políticos y militares nazis tenían casas en el complejo. Por lo visto, Hitler y Eva tenían 2 habitaciones y 2 baños intercomunicados con puertas. Y por las noches, antes de irse a dormir, Adolf se quedaba a solas con ella en su estudio. Él tomaba una taza de té y ella, en bata, tomaba una copa de vino. No tenían contacto físico ni muestras de afecto, ni tampoco en público. Ella ejercía el rol de anfitriona con las visitas y muchas veces invitaba a sus familiares y amigos para estar con ella y acompañarla, siendo los únicos que podían hacerlo y tenían permiso. Por lo visto, Hitler nunca tuvo sexo con Eva Braun. Según su intérprete, un diplomático alemán y miembro de las SS, el traductor que acompañó a Eva durante un viaje, ella le confesó: la misión y la misión es todo lo que sabe. La misma idea de contacto físico significaría la contaminación de su misión. Muchas veces, viendo juntos el amanecer, me confesó que solo podía amar a Alemania. Según dijo Aigon, el traductor, la juventud de Alemania, que lo mira como un ejemplo, no debería sentirse decepcionada por las sórdidas historias de amor de su líder, porque entonces perderían la confianza en la causa. Sin embargo, tiempo después, según contó un profesor de una universidad de Inglaterra que escribió un libro sobre ellos, la pareja no mantenía relaciones sexuales a causa de una condición rara ginecológica de Eva Braun, que haría que sus relaciones fueran terriblemente dolorosas. El síndrome de Maja-Rokitansky-Kustakhausa,
una malformación por trastornos graves en el desarrollo, por lo que las mujeres carecen de útero o no es funcional, no pudiendo gestar, aunque sus ovarios sí que son normales y funcionales, pero les imposibilita las relaciones sexuales al no desarrollar la vagina total o parcialmente, una enfermedad que debe tratarse con una intervención quirúrgica. Argumentan esta teoría por el calendario que tenía la esposa de un médico, un importante ginecólogo nazi, donde tenía anotada una conversación del médico con la casa de Hitler en la que ponía: llamada telefónica a Beguf. Viaje a Ítala del Führer. Gracias por operar a Eva Braun. Así que la posibilidad de que tuvieran una intimidad sexual era prácticamente imposible. Su única relación era ofrecerle un escudo contra las especulaciones sobre su vida personal. Cuando Eva Braun se enteró del atentado del 20 de julio de 1944, que fue un intento frustrado de quitarle la vida a Hitler para destronar el régimen nazi y negociar el fin de la Segunda Guerra Mundial, le escribió: «Desde nuestro primer encuentro juré seguirte a cualquier lugar hasta el fin. Solo vivo por tu amor». Adolf estaba muy enamorado de Eva, se preocupaba mucho si llegaba tarde a tomar el té y cuando participaba en competiciones deportivas. Y en su testamento le dejó 12.000 marcos imperiales cuando falleciera. Eva adoraba a sus perros, Nigos y Stasi, de raza terrier escocés, y cada uno tenía su caseta, ya que los quería lejos de la perra de Hitler, un pastor alemán llamado Vlandi, que la sacrificó el día antes de quitarse la vida, dándole las cápsulas de ácido prúsico para probar su efectividad. En abril de 1945, con 33 años, Eva Braun fue a Berlín desde Múnich para estar con Hitler en el búnker, su refugio antiaéreo que estaba cerca de la Cancillería del Reich, en Berlín. Estaba allí desde hacía casi 3 meses, convirtiéndolo en el centro de operaciones del régimen. Y ya no quiso moverse de allí, a pesar de que el Ejército Rojo se iba acercando, comenzando el acorralamiento de la capital a mediados de mes. Eva quiso acompañar a Hitler hasta el final. No fue un impulso ni una decisión tomada de un día para otro. A finales de 1944, había redactado un testamento donde le dejaba a su familia y amigos todas sus propiedades, joyas y pinturas. Un patrimonio demasiado grande para una chica de 33 años que trabajaba como ayudante en un estudio fotográfico. En la medianoche del 28 de abril de 1945, Adolf Hitler y Eva Braun se casaron modestamente dentro del búnker, en una ceremonia civil, con los estruendos de las bombas de fondo. Adolf le entregó a Eva un anillo forjado a toda prisa para la ocasión, que resultó ser demasiado grande. Hubo invitados, los del búnker, champán, la bebida favorita de Eva, unos bocadillos y bombones. Pusieron unos gastados discos con canciones de la década de los 30 y Eva sacó a bailar a los invitados, menos a su marido. Todos llevaban en sus bolsillos una píldora de veneno para quitarse la vida, ya que días antes Hitler había pasado por cada oficina y cada mesa para darles su dosis y avisarlos que hicieran uso de la pastilla cuando tomaran el lugar los soviéticos. La decisión de casarse la tomó ese mismo día. Ni Eva lo sabía siquiera. Ella pensaba que nunca sucedería. Adolf Hitler, al dictar su testamento, arrogantemente dijo: «He decidido, antes de abandonar esta órbita terrestre, convertir en mi esposa a la mujer que, después de años de fiel amistad, llegó por propia voluntad a la casi cercada ciudad para compartir su destino con el mío. El otro lado nos compensará lo que mi trabajo al servicio de mi pueblo nos robó. Para evitar la deshonra de la destitución o de la rendición, mi esposa y yo elegimos quitarnos la vida». Quiso formalizar su vínculo con ella, un retardado interés a la legalidad. También quería reconocer la lealtad de Eva. Todos lo abandonaron, pero ella permanecía con él. Semanas antes, él había dicho: «En medio de toda la traición que me rodea,
Solo la desgracia y mi perro Blandy me siguen siendo fieles. Sus testigos fueron un político y un ministro alemanes. En el búnker, los ayudantes de Hitler la saludaban con deferencia y educación, mientras bajaban la cabeza para que ningún gesto fuera malinterpretado por Hitler y no pensara que había excesiva atención o maltrato. Y ella respondía igual, exagerando la amabilidad, como si no estuvieran bajo tierra y no tuvieran que ponerse de costado para no chocarse en los estrechos pasillos. Como si no los asfixiara el olor desagradable y penetrante, como si la guerra no estuviera ya determinada y el vencimiento consumado. El 30 de abril, sobre la 1 del mediodía, se despidieron de su círculo más cercano y del personal. Y 2 horas después, se escuchó el sonido de un disparo, por lo que 2 asistentes de Hitler entraron a su estudio, encontrándose los cuerpos sin vida de Eva y Adolf, que estaban sobre un sofá. Ella se había tomado una cápsula de formonitrilo, falleciendo con la cabeza apoyada sobre el hombro de Hitler, y él se había pegado un tiro con su pistola en la sien derecha. Subieron sus cuerpos sin vida por las escaleras, sacándolos del búnker por la salida de emergencia, hasta el jardín que había detrás de la Cancillería. Y allí fueron incinerados parcialmente, ya que Hitler había ordenado quemar su cadáver y el de Eva en un pozo del jardín, porque ni sin vida quería caer en manos rusas. Cuando los soviéticos llegaron, encontraron sus restos carbonizados junto con los cuerpos de uno de sus ministros, su esposa y sus 6 hijos. Hitler había dado la orden de destruir toda la documentación guardada en el búnker, pero parte del diario de Eva sobrevivió a las llamas. Toda la familia de Eva sobrevivió a la guerra. Su madre se fue a vivir a una granja antigua en Baviera, falleciendo a los 90 años. Su padre falleció en el 64. Su hermana Gritchel tuvo una hija en mayo de 1945, a la que llamó Eva. Se casó con un hombre de negocios y falleció en 1964. Y su hermana mayor, Ilsa, que no formaba parte del círculo de Adolf Hitler, se casó 2 veces y falleció en el año 1979. Los soviéticos enterraron los restos carbonizados de Eva Braun y Adolf Hitler en el complejo del Departamento de Contraespionaje de la Unión Soviética, en la ciudad alemana a orillas del río Elba, Magdeburgo. Y el 4 de abril de 1970, un equipo de la Agencia de Inteligencia y principal de la Policía Secreta de la Unión Soviética exhumó las tumbas en secreto, las cajas de madera con lo que quedaba de los cuerpos, quemaron y machacaron los restos y tiraron las cenizas al río Vigedets. Hay 2 maneras de definir el carácter de un hombre: por la mujer que elige para casarse y por la forma en que se muere. Soy infinitamente feliz porque él me quiere mucho y rezo para que siempre sea así. No será mi culpa si alguna vez deja de quererme. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber qué ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.